Hola, hola. Ya vamos a empezar a transmitir. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos los que los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. En 3, 2, 1. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos en qué momento nos vayan a ver, a escuchar. El día de hoy tengo una invitada, híjole, que me inspira muchísimo. De hecho, este tema justo lo elegí porque lo elegí yo para hablar. Ahorita les voy a decir cuál es. Precisamente por ella, porque obviamente ya traía yo como el querer, estas ganas de hablar de esto, pero decía, ¿cómo lo hago? Y pudiendo darle una estructura, de hecho aquí lo tengo, esta estructura, mini estructura, decía, ok, ya puedo hablar de esto y no puedo hacerlo con nadie que no sea Brenda. Brenda Soto, astróloga, bienvenida, es una persona que yo admiro muchísimo porque Brenda, tú lo que haces en mí, lo que generas en mí es despertar, ¿cómo lo puedo poner? Mi conocimiento y validación de mis dones, a través de tu ser, solo siendo tú, haces que yo conecte con los míos y también que venza mis miedos y también, sobre todo este tema en específico, que valide esa parte de mí que ahora estoy viendo que está muy latente y ahorita lo vamos a platicar en la vida de los seres humanos, ¿sí? En general, porque hasta la persona que no es consciente yo veo que vive este tema, ¿no? ¿Y cuál es el tema? La espiritualidad. La espiritualidad. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí participando contigo, de estar compartiendo, ¿no? Todo este proyecto que nace desde un lugar súper bonito de poder hablar todos los temas que en lo cotidiano, ¿no? En el cafecito o en las sesiones, no sé, de martes de conciencia o algo se tocan. Y entonces tú lo llevas y lo compartes así más, ahora sí que al por mayor y lo das con manos llenas y pues para mí siempre es un privilegio poder colaborar. Gracias, y gracias por aceptar hablar de este tema, porque les platico rapidísimo cómo es que surgió esto. Sí. Ella había invitado a Brenda a grabar un podcast, no habíamos acordado del tema todavía. Yo le dije el que tú quieras, porque así soy con mis invitados, de lo que tú quieras hablar, ¿no? Y Brenda, pues dentro de sus múltiples ocupaciones, no nos habíamos podido, igual las mías, no nos habíamos podido contactar para, oye, este tema, definir un tema, hasta antier, creo. Sí, Antier en la mañana, por ahí, o ayer, no me acuerdo. Creo que fue antier. Estaba yo escuchando ahí un video y de pronto le escribo a Brenda o me escribo, no recuerdo exactamente, pero bueno. No, sí, te escribí, sí, te escribí y te dije cuáles eran los dos temas, ¿no? O sea, como dije, este o este, ¿no? Sí, yo en zona muy segura dije, entonces temas así como muy de introducción, como muy light, nada que no hayamos tocado antes y así, ¿no? Sí, que de hecho a meses atrás hicimos un podcast de los septenios, ¿no? Los ciclos de la vida del ser humano a través de la astrología y explicados desde la astrología. Y precisamente Brenda quería tocar un tema relacionado a la astrología, tipos de astrología, que seguramente luego vamos a hablar de eso, por supuesto, claro que sí. Y yo le dije, oye, ¿y si hablamos sobre espiritualidad? Y Brenda, Pero, o sea, fue una reacción inmediata, y fue bien curioso. Sí, la noté. Porque fue como no, no vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar. Entonces ya le empecé a dar como estas opciones a Cintia, ¿no? De mira, y una explicación ahí como breve, ¿no? Como si vas a poner alguna reseña o algo así, mira, pues estas palabras claves y en eso tú me empiezas a escribir y cuando yo te estaba leyendo, no, hombre, o sea, yo ya quería que fuera el día de la grabación para poder ahora sí que compartir todo eso porque no me esperaba el ángulo desde donde querías que abordáramos este tema.
No me lo Wow. esperaba, la verdad. Y a mí me inspiraste tú para verlo desde ese ángulo. De pronto, sí, por eso te dije, no sabía cómo. Y tú me inspiraste a ese cómo, a darle ese Wow. cuerpo, que era lo que te decía en el mensaje, ¿no? Le decía en el mensaje a Brenda, es que como persona, como ser humano, como mujer, como terapeuta, la espiritualidad, considero que ha estado siempre presente en mi vida y en la vida de las personas. De hecho, es una área súper importante del desarrollo del ser humano. Cierto. Y en muchas ocasiones, le comentaba a Brenda, creo que nos mal relacionamos con la espiritualidad o no de una manera muy sana o asertiva. Inclusive a veces ni siquiera nos queremos relacionar con esa parte de nosotros, con ese cuerpo espiritual, Sí, porque está asociado a la religión, a la religiosidad. así Ujú. es. Y van pasando estas, o sea, siempre como ahora sí que mi corriente de pensamiento Ujú. y mi forma, ¿no? De entender el mundo siempre es desde esta parte sistémica, por eso cuando Ujú. la astrología llega para mí es como, ah, ¿no? O sea, Ajá. me puede explicar cómo se Sí. relacionan los sistemas entre sí, el macro con los intermedios, el sistema social y las épocas y las estaciones y los septenios y todo eso para Ujú. mí pues tiene mucho sentido, ¿no? Entonces desde ese ángulo, los movimientos Ujú. generacionales, entonces cómo es que cuando el politeísmo entonces empieza a generar estos tributos y estas Ujú. prácticas y todo eso, y después el monoteísmo ya encierra más, y después en esta era de Acuario es como un rechazo a todo Ujú. eso, ¿no? O sea, para Sí. poder encontrar la espiritualidad, entonces ahora es en el conocimiento, ahora es en la Ajá. ciencia, ahora Ajá. la nueva religión es todo lo que se puede comprobar, ¿no? Ujú. Y en estos tiempos modernos en Ujú. los que la ciencia marca y dictamina que sí es creíble, que no, qué fenómenos antes se creían y se consideraban como mágicos y ahorita ya ese pensamiento mágico no debe de estar presente. Entonces todo eso Sí. genera que lo que no se puede explicar, ay, es Ujú. como de todo lo que tiene que ver con la intuición, Sí. con las percepciones finas y todo eso Ajá. se vuelve complejo de poder Ujú. expresar sin una mirada crítica, ¿no? Ujú. Del entorno, de la familia, de Sí. la sociedad, de las amistades. Sí. Sí, Ujú. o sea, totalmente de acuerdo. Y justo poder tocar este tema para mí es acercarnos a la espiritualidad, a vivirla, a relacionarnos con ella a nuestra manera. Ujú. Porque Claro. creo que cada uno de nosotras y de nosotros tenemos una manera específica, única de relacionarnos con ella. Ujú. Ujú. Me gustaría que nos compartieras, digo, em, cómo es o qué es para ti vivir esa espiritualidad o esa conexión con la espiritualidad. Y eso es un tema de todo un recorrido en el que lo decías muy bien. Hasta el momento, la persona más racional, lógica, científica, práctica, no he encontrado que esté desvinculada de la Ajá. espiritualidad, porque eso es algo como muy del ser humano, ¿no? Ujú. Entonces, para mí fue todo un camino de religiones desde Ajá. chiquita, ¿no? Sí. Entonces es el camino de, en mi familia ya había mucha división de, pues había parientes cristianos y otros Ajá. católicos y otros testigos de Jehová y otros más como otra corriente de cristianismo, ¿no? Ajá. Entonces ahí se dividía mucho la familia y para mí era como de, bueno, pues eso me dio la ventaja y la Ujú. libertad de tener el conocimiento del buffet, ¿no? Así como de, pues a ver, voy el domingo para esta misa y esto Ujú. de jóvenes de campamento y esto de, Ujú. cuando ya empiezo yo como que con mi propia búsqueda, me adentro, o sea, me Ajá. adentro a religiones en las que me comprometo y yo creo mucho en que las reglas están para que funcione, o sea, que Ajá. alguien tuvo que haber visto que funcionaba Ujú. y entonces dictado ciertos lineamientos, ¿no? Ujú. Entonces, si yo entro en una religión y me dicen esto y esto y esto, Ajá. entonces yo hago eso y eso y eso y eso. Este, y después pues se me da el tema de la pareja musulmana y Ajá. entonces que si el Ajá. centro de Cábala, en toda esta corriente de la astrología y Sí. que entonces como que toda esa búsqueda de, es que siempre hemos querido
encontrar a Dios y explicarlo desde diferentes épocas y ojos y ahora sí que recursos que tenemos. Entonces, Dios va a ser la piedra y Dios va a ser el mar y Dios va a ser algo muy alejado y Dios entonces va a estar dentro de ti y la gota divina en el océano divino. Entonces, tantas teorías que tenemos la ventaja en este momento de que todas esas corrientes lo que hacen es que nos dicen, mira, esas son las formas en las que se han ido desplegando a nivel histórico y a nivel todas estas tradiciones son las aportaciones. ¿Qué tiene sentido para ti? Entonces, para mí es como de, ok, de todo ese buffet que ya recorrí, ¿qué es con lo que me voy a quedar? ¿Qué prácticas me apoyan a escucharme más, a ser más agradecida, a ser pues entenderme a mí, ¿no? Y en ese sentido, entonces encuentro que con las herramientas como la astrología, puedo integrar prácticas por momentos y entonces ya no tengo una religión particular, sino que es una conexión con el ser yo superior o el ser divino que habita en mí, como habita en cada uno de nosotros, y entonces tengo una forma de ver como la encarnación, que ese es ahora sí que mi propia cosmogonía, que obviamente fui tomando de aquí, de acá, de acá, de acá, y ahorita se las voy a compartir, ¿no? Sí. Es el que para mí tiene sentido, el que la luz divina tiene esta capacidad de auto preguntarse. Entonces ¿cómo será todos estos ideales, ¿no? Como de, ¿cómo será ser hombre? ¿Cómo será ser mujer? ¿Cómo será ser de piel blanca? ¿Cómo será ser de piel oscura? ¿Cómo será tener el cabello así? ¿Cómo será? Entonces, todas estas, esos son rasgos físicos, pero más allá, ¿no? ¿Cómo se sentirá la esperanza? ¿Cómo se sentirá la felicidad? ¿Cómo se sentirá el compartir? ¿Cómo se sentirá alegrarse por el otro? ¿Cómo se sentirá la envidia? Entonces, todo esto que permite llevarnos a la experiencia genera desprendimientos. Entonces, es como si la luz divina tiene esta capacidad de crear todo y crear hologramas, entonces empieza a haber un momento en el que eso que llamamos Dios y que ahora sí que históricamente hemos concebido como nos acordamos que venimos de una fuente y que esa fuente es neutra. Y no nos va necesariamente ni rescatar ni castigar porque se vale todo, porque esos son los cuestionamientos que surgieron allá y que acá entonces son como desplegados de luz, ¿no? Entonces esos rayos, por eso es como de todos somos uno en el gran esquema de las cosas porque son esos rayos, tú, que salen de la misma fuente. Cada vez que hay un cuestionamiento, entonces se genera un rayo, ¿no? Y entonces ese rayo empieza a tener un viaje en donde para poder responder esa pregunta, pues hay que crear planos mucho más holográficos, pero más pesados. Entonces ahí se desprende el mundo de los arcángeles y el mundo de los colores y el mundo de los números y luego entonces el sistema solar y en el sistema solar entonces no, por supuesto no podemos ser tan egocéntricos como para pensar que es la única raza que existe, ¿no? Entonces es como de razas cósmicas, el tema también de las etapas que cuando dicen, es que vidas pasadas en realidad hay personas que defienden la postura de que no existen, ¿no? En el gran esquema de las cosas, no. En nuestra forma de entender el tiempo, pues sí, ¿no? O sea, tenemos como esto de lo lineal va a implicar que hubo un antes, que hay un durante, que hay un después y que hay paralelidades, que esto ya abarca también las vidas paralelas. Y estas vidas paralelas entonces se desprenden también de cuando estamos encarnados, generamos de repente estos pensamientos fuertes, que los pensamientos van a ser un estado de vibración, que van a tener o mayor densidad o más ligereza, y que eso va a crear cierta conexión con
escenarios, o sea, va a crear escenarios, va a crear personajes en nuestra Ajá. historia para resolver los cuestionamientos Ujú. que surgieron ahora sí que en el Ajá. todo unido, nada dividido, ¿no? Ajá. Y es ahí en donde, si lo vemos históricamente también, los grandes maestros tienen que usar metáforas Ajá. porque la divinidad no Ujú. se puede describir, o sea, nos Ujú. quedamos muy cortos con los Sí. recursos que tenemos aquí, Ajá. en este plano. Sí. Entonces, las palabras, los objetos, los colores, los números no reflejan la divinidad. Ajá. Requieren ser palabras muy, muy sutiles, muy ligeras, para que haya una noción en nosotros como de, eso me llega y eso me Ajá. conecta y eso me Ajá. recuerda a la divinidad, que en la Ajá. astrología está ligado a la parte de Piscis y a la Ajá. parte de el arte. Entonces, Ujú. la belleza es lo Ajá. que nos transporta de regreso a la sensación de completitud, ¿no? Ujú. Y desde ahí, entonces, se genera el que la moral, la ética y todo eso va a ser algo de la época y va a ser algo como Ujú. muy de reglas que alguien dice, Ujú. ahorita funcionan así. Sí. Y las religiones también. Las religiones son otra forma de experimentar. ¿Y qué se sentirá cuando nosotros bajamos y tenemos toda esta proyección de holografía y entonces no nos acordamos de dónde Ujú. venimos? Ujú. Pero en alguna época ya nos empezamos a acordar que es Ajá. esta, ¿no? Sí. Y en otras épocas en donde ya bajemos muy conscientes Ajá. de ¿A dónde qué? venimos y Ajá. todo el recorrido que hicimos, ¿no? Sí. Entonces es ahorita ese momento en el que todos traemos una noción de, ay, como que yo me acuerdo que hay algo más, pero Ajá. no nada más es como de, yo me acuerdo que hay algo más, es como que yo me acuerdo perceptiblemente en sueños, en emociones, Ajá. en empatía. Entonces es como la conciencia de cuando estás despertando y tienes un bostezo y Ujú. ese bostezo dice, no estás dormido ni despierto. Ajá. Entonces, históricamente es como la era de Acuario, que viene de la de Piscis, porque son las eras precesionales, que es de retroceso, o sea, del 12, que es Piscis, Sí. al 11, que es Acuario, y vamos para el 10, que es Capricornio, y así, Ajá. ¿no? Y duran aproximadamente 2500, 600, 300, ahí hay una variación. Ajá. Y eso tiene que ver con un punto de la Tierra y todo eso, ¿no? Entonces, el tema aquí es que la ensoñación en la que estamos ahorita nos recuerda que, ay, esto no lo es todo. Y si Ajá. no lo es todo, entonces Ujú. la materia no tendría que repartirse así. Y fíjate cómo la espiritualidad tiene una implicación directa hasta en cómo manejamos la materia. O sea, Ujú. la materia, el cuerpo físico, la materia, el dinero, la materia, la casa, la Sí. materia, los vínculos, todo. Sí, totalmente. Y mientras te escucho, digo, estoy así como, ¿no? Con la boca y los sentidos abiertos, porque mucho de lo que comentas ahorita, y te lo decía en el mensaje, ¿no? Creo que en su momento tuvo un sentido esa manera de relacionarnos con la espiritualidad, pero creo que está viendo, y no creo, lo siento, y hablábamos Ujú. antes de entrar Sí. al programa sobre las emociones. Y a mí, y yo como vivo esa espiritualidad y la he vivido, es a través de mis sensaciones, a través de las Exacto. emociones. Pero ¿qué pasa? Y lo leía en un post que vi hace poquito en Facebook de si lo que nos hace humanos son las emociones, desde niños, entonces nos empiezan hey, no sientas eso, no sientas, prácticamente nos enseñan a no sentir, ¿no? A no sentir, a no experimentar sensaciones, inclusive a tenerles miedo, como la tristeza, ¿no? A tenerle, no, es que no estés triste, a ver, pero es parte de mi vida, de vivir, de experimentar, de darle un sentido a mi existencia. Y para Sí. mí la espiritualidad tiene que ver, sí, la parte mental, sí, la parte emocional, sí, la Exacto. parte física, todo. Pero de eso que no es tangible, ujú, de eso que no puedo explicar como tal, como la ciencia lo requiere, ajá, Así pero es. sí te lo puedo explicar a través de mis sensaciones, sí te lo puedo explicar a través de lo que veo, mis sentidos, ajá, de lo que Exacto. experimento, de lo que escucho sin escuchar, ¿no? Pero sé que lo estoy escuchando y te decía antes de entrar al programa de lo que he estado viviendo a nivel sensorial.
de eso que he estado viviendo, Exacto. que ya he vivido desde niña. Yo no sé si alguien se va a identificar conmigo, pero desde niña he vivido sensaciones que yo compartía a las personas a mi alrededor y que sí, a través de la religión, le dieron un sentido las personas que estaban a mi cargo, que en este caso fueron mis padres, mi abuela paterna. Le daba un sentido y decía, es que es Dios hablándote, es que es tu angelito de la guarda, ¿no? Le daban Ujú. este sentido y yo, wow, mi angelito de la guarda está aquí conmigo y me está Qué cuidando y me está bonito. diciendo y Dios me dijo. O sea, eso, ¿qué me llevaba ajá, cómo me construía desde esa espiritualidad? Em, Escucharme. O sea, si había algo que me permitía esa espiritualidad, vivirla, era escucharme, ¿no? Por eso te decía, creo que el eslabón perdido del ser humano es la espiritualidad, porque la Ujú. relacionamos a la religión. ¿Y la religión qué es? Ahorita para nosotros es represión, ¿no? Como que todo lo malo, no, ya no practiques ninguna religión porque te van a, ¿cómo se dice? Como dogmatizar o, ajá, Sí, endoctrinar. endoctrinar, ajá, endoctrinar y no, o sea, van a cortar tu ser, van a limitar tu ser, ¿no? Van a generarte culpas, van a Ujú. generarte vergüenzas, van a generar que tu ser no se desarrolle, no desarrolle y no cumple ese propósito por el cual tú has venido. Sí, fíjate que cuando estaba, o sea, el Ajá, cambio mi búsqueda religiosa, ¿no? O sea, ajá, buscar en religiones sí, literalmente, en reglas, en métodos, en ABCD, haz ajá, esto y te vas a ganar el cielo, ¿no? Entonces es como todo este tema del premio después de la ajá, muerte, ¿no? ajá, Y que eso implica sacrificios y eso ajá, implica restricciones y eso implica censuras y todo eso, lo pude entender y estar en paz cuando para mí libros sagrados como la Biblia, como el Corán, como la Cábala, ¿no? Entonces me gustaba mucho, ¿no? Y tenía de repente, hay algunos maestros, me aparecieron algunos maestros buenísimos, ajá, de filosofía y de ver, como la parte metafísica de esos libros y así. ajá, Entonces llega un momento en el que para mí me sirve mucho y es un fundamento, ¿no? Como conocer estos libros porque en los ojos o en el ángulo que tiene sentido para ti, te libera. sí, Y hay una parte de donde en la escritura de la Biblia dice Pablo a Timoteo, ¿no? Le dice, cuando éramos pequeños, entonces tomábamos leche como pequeños y teníamos este alimento de pequeños. ajá, Y cuando somos grandes, pues entonces tenemos que ir por un alimento mayor. ajá, Y ahí es donde en algún momento que ajá, estábamos en una clase de filosofía y estábamos viendo la Sefirot y la parte de las esferas de evolución y cómo se relacionaban con astrología, y estábamos viendo esa parte, cuando para mí cobra todo el sentido y es claro, claro, o sea, todo ujú, eso a nivel un momento histórico, una etapa de la humanidad en la que el pensamiento y la experiencia ajá, eran más pesadas, tenía que haber cierto resguardo como ajá, un bebé que tiene un corralito. ajá, Entonces tienes el corral ujú, por protección y ahí sí, mismo lo dice, esto es para tu propia protección, para sí, que no te lastimes mientras no encuentres una conciencia mayor, mientras no tengas ajá, memoria, ¿no? ajá, Mientras no tengas esta no te montes en el vehículo de la responsabilidad y entres a navegar en el flujo de la vida que ajá, de repente se pone medio salvajón. Entonces sí, puedes resguardarte aquí y puedes ajá, quedarte y aquí estás bien, ujú, aquí estás protegido, ¿no? sí, Entonces sirvió históricamente y ha servido para esta parte de la protección ajá, y llega un punto en el que, ¿cómo nos veríamos ahorita, no? Veinteañeros, treintañeros, cincuentañeros, en un en un corralito, corralito, ¿no? Así como de pásenme ahí, por favor, mi maraca, ¿no? Y si ajá, tienen comida el también, chupón, el chupón. Entonces, pues ya no, o sea, llega un momento en el que ya no podemos, ujú, lo mismo que nos protege, nos limita. sí,
Exacto, justo eso hablábamos en el podcast pasado con nuestra invitada y hablando sobre esos pensamientos que nos limitan, que ya nos está condicionando y que ya no nos está permitiendo autorrealizarnos, ¿no? Y creo que te lo decía también en el mensaje, ver a mis pacientes sin ese cuerpo, sin una conexión con ese cuerpo, porque los observo y en ocasiones, no siempre, pero sí me ha tocado ver en general al ser humano desconectados de ese cuerpo perdido, sin un propósito, sin un sentido y sin su poder personal, Sí. sin creer en sí mismos, sin confiar en sí mismos, porque creo que la espiritualidad lleva a eso, ¿no? Exacto, Al, exacto. Sí, es que ahí le diste, o sea, es como de, uff, ¿no? Ajá, Porque el tema del apropiarte, el ajá, que no es una afuera, no es una adentro, no es como que Dios está en ti o tú eres Dios, es que no hay una forma ajá, de que nos desconectemos, o sea, no hay ujú, algo que podamos hacer, no hacer, dejar de ser para ajá, estar desconectados de la fuente divina, o sea, no hay manera. ujú, Entonces, cuando nosotros entendemos que ajá, no hay manera de desconectar con la fuente divina, sino que hay memoria, conciencia, ajá, atención, ahí es donde dices, ay, pues mientras más atención pongo a eso, sí, como en todo en la vida, si ajá, más atención pones a tu profesión, si más atención pones a tu ajá, estudio, si más atención pones a tu cuerpo, pues eso va cobrando mayor fuerza, mayor ajá, cuerpo, ¿no? cuerpo, Entonces, sí, después lo vemos con más detalle. Entonces, es como la cámara de lo que vemos de lejos y luego lo que vamos acercando, 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 hasta que somos tan meticulosos que decimos, ay, soy hipersensible, ¿no? O sea, cuando ajá, estamos en temas de espiritualidad, sí, entonces dices, tengo la capacidad de eso y sí, fulanito también y no se ha ajá, dado cuenta, ajá, porque de repente empezamos a ver con otros ojos y podemos poner atención a lo que antes no. ajá. Sí, sí, sí. Y ahorita que dices eso, así como si nos mentalizamos o traemos un carro en mente que queremos comprar, pues lo estamos viendo. Sí, Y en muchas ocasiones mm, yo he dicho, es que no sé cómo, pero yo lo voy a tener, ¿no? claro. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y llegan estas personas a mi alrededor que no creen y me cuestionan, ay, pero ¿cómo puedes decir eso si ni siquiera lo has tenido? Si cómo no tienes los recursos para tenerlo, económicos, de relaciones, de lo que sea los recursos, no los tienes. Y es que yo sé que sé. Ujú. No te puedo decir cómo, pero hay una certeza en mi interior que lo sabe y sé que va a ser. No sé cuándo tampoco. En ocasiones sí sé cuándo, en ocasiones no. Y ahorita que mencionabas esto, de lo que he estado, porque al menos yo lo he estado experimentando mucho, he tenido mucha conexión conmigo abierta a esas señales. Ajá. Siempre he sido de señales, pero ahorita estoy abierta, sin querer estar abierta, a recibir sensaciones. Al pasar por manejando, le decía a una amiga, antier, que después de hablar contigo sobre este tema, iba camino a mi consultorio, iba sintiendo, o sea, era como una emoción que me embargaba todo el cuerpo y a su vez veía al frente, tenía que estar haciéndole. Esa era mi manera de poder contener esas sensaciones corporales y veía al frente y sentía que mis ojos eran como un proyector. Entonces, al estar, y que proyectaba era todo, todo, era tan conmovedor, veía a las personas, veía los árboles, tenía este tipo de conexión que justo me pasó un día que tuvimos una charla debajo de aquel árbol, que yo venía con toda la emoción porque me sentía conectada con todo. Sí. Y en ocasiones, ahora que lo puedo, ¿por qué ahora lo digo y por qué ahora lo vivo? Porque aunque no sepa qué hacer con eso, tengo los recursos para descubrirlo. Y antes no lo Híjole, tenía. es que ese es Ujú. un privilegio y es una ventaja y es una bendición porque lo difícil cuando no tienes la aceptación, la Ajá, atención puesta y no sabes de qué se trata a nivel mental, a nivel ajá, racional, entonces empiezas a buscar sí, una,
como una respuesta creando un problema. ¿No? Entonces, entonces a lo mejor tengo un problema neurológico, a lo mejor tengo un problema bioquímico, a lo mejor tengo un problema hormonal, a lo mejor tengo un problema, y entonces como estamos en el plano en donde todo lo que nosotros pongamos de enfoque, lo vamos a encontrar, todo. Entonces, si tú quieres darle a eso que está pasando, ¿no? Que es una conexión, entonces, si le quieres dar una raíz de problema, porque ese problema te va a llevar a resolver, porque ese problema te va está como vinculado con el personaje que eres, y ese personaje entonces va a poder entrar a una enfermedad y aprender de un proceso y luego salir de ella o no y regresar, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde tu personaje lo que decida hacer está bien, pero si eso le dieras o encontraras el ángulo, ¿no? Fíjate, eso es algo que no le he compartido, creo que a nadie, o no sé si a alguna persona, ¿no? Cuando yo uso lentes desde los 8 años, ¿no? Veía muy bien y todo. Soy de Ciudad de México, estábamos allá y todo eso, ¿no? Entonces hay movimiento familiar, mamá se viene en Ensenada, hay alguna situación que psicológicamente es como que el desprendimiento, el destete, la desconexión, etcétera, ¿no? Y entonces mi papá me trae para acá, para Ensenada, y a mí no me gustaba ensuciarme. Yo era como muy de muñequitos chiquitos y nada de tierra, nada de esto. Y llego a Ensenada y tierra y esto, y yo, y yo, Dios de mi vida. Entonces eso se me hace como muy shock. Y 2 días después ya me tenían que poner lentes porque yo no veía nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces de un día para otro yo fui de vista normal a vista súper deficiente, y de ahí en adelante fue como de ¿no? Cuando yo hago el recuento en el tema de la astrología con lo de los septenios, ¿no? ¿Qué estaba pasando en este momento? Hubo una transición porque a los 7 años entonces nos conectamos al hemisferio izquierdo, ya es la parte de la programación de las creencias y lo mental y la voz de la escuela, la sociedad y todo eso. Tiene lógica. Y siempre las respuestas que tú quieras encontrar van a tener lógica. Llego a un punto en el que voy con el oftalmólogo y entonces me revisa hace poco, o sea, este año, ¿no? Y me dice, a la grasita que tenemos aquí en la sien, a mí cuando empecé a hacer mucho trabajo con temas de vidas pasadas y todo eso, yo vi que las facciones, mi voz cambió bastante y mis facciones faciales también. Entonces esa grasita, ¡fum!, se absorbió. Y yo, ¡ay, signos del envejecimiento! Perdí toda la vitamina E y todo eso, ¿no? Entonces es como esa parte, dije, ¡ay, estéticamente no está bien!, ¿no? Y entonces ya vi el cambio, ¿no? Y en las fotos lo veía muy evidente. Yo decía, caray. Y entonces me dice el oftalmólogo, cuando me hace la revisión, me dice, ¿sabes qué? O sea, tienes un esfuerzo constante en el óvulo, el nervio ocular está constantemente bajo mucha tensión y todo eso. Y entonces cuando él me estaba explicando algo que físicamente, biológicamente, pues es un problema y tiene un tema degenerativo y va para un rumbo que probablemente no sea como, para ponerse feliz, ¿no? Pero yo estaba bien contenta porque estaba entendiendo por qué estoy conectada al todo el tiempo, ¿no? Y yo, mi glándula pineal está estimulada todo el tiempo, estoy haciendo un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace que en las meditaciones, en el tema de memorias de vidas pasadas, en el recuerdo, o sea, hay situaciones que simplemente ya ni siquiera busco la explicación inmediata, porque digo, es que simplemente me acuerdo. No me preguntes cómo, no me preguntes por qué, pero me acuerdo que esto es así, ¿no? Me acuerdo que el plan era, o sea, traigo muy grabado el plan, no nada más el mío, sino de las personas con las que voy coincidiendo. Entonces es muy fácil como izquierda, sí, derecha, sí, entonces es como porque traigo como descargado el GPS, ¿no? Entonces los mapas
están muy orientados hacia ese gran esfuerzo que Ajá. físicamente hacen mis ojos, Ajá. hace mi cerebro, hace mi Sí. glándula pineal, hace mi frente, y entonces es como biológicamente se puede explicar, no a mi favor, pero al menos ya encontré la respuesta Claro. de Ajá. por qué me acuerdo en todo momento, por qué no necesito hacer mucha meditación cuando, ¡pum!, rápido ya estoy descargando información. Ajá. Ujú. Y ahorita que mencionabas esto, a muchas personas también me identifico, o sea, vivimos así, acordándonos de cosas, sabiendo cosas porque las sabemos y ya. Y a su vez, he vivido situaciones, yo le llamo como ataques, ciertos ataques espirituales, ajá, o energéticos espirituales, en los cuales no he sabido cómo responder porque no tengo la respuesta y digo, ¿para qué está sucediendo esto? ¿Qué parte de mí se va a mover? ¿Hacia dónde? No sé, pero sí sé que sí sé que sé inconscientemente hacia dónde me va a mover a mí, porque soy Ujú. una persona que se mueve, porque soy Ujú. una persona que se mueve a través de la intuición, de su Exacto. sensación. Yo le llamo las entrañas, ¿no? Exacto. Ahí está mi intuición, no está en el corazón. Claro, por supuesto que de mi corazón también emana, porque todo está conectado. Ajá. Mente, corazón, em, ay, Coronilla, ajá, chakra coronilla, coronilla. exacto, Ajá, sí, sí. chakra coronilla, Sí, ajá, está sí. conectado. Y escuchar esa conexión y ahora entender que lo que le da la fuerza es la base, Sí, es la sí. base. Ya escuchaba un video y decía, es que ahorita lo que necesitamos trabajar, la humanidad, ajá, el ser humano, en lo que necesita trabajar ya es de aquí para abajo. Y yo ahí decía, el cuerpo, claro, darle a mi espiritualidad ese cuerpo que yo ahorita necesito darle, porque estoy hablando desde una necesidad, porque sí necesito dársela, porque estoy viviendo cosas que no sé cómo acomodar, que ni siquiera a veces me atrevo a hablar con alguien, porque, ay, eres esquizofrénica, ¿no? Claro. No es que estás loca o, ay, es que así. Y ayer tenía una charla hoy en la mañana tenía una charla en un desayuno con unas amigas y les dije, oigan, ¿qué creen que he estado escuchando? Y empecé a hablar, no, que la quinta dimensión. Y empecé con mi tema y entonces volteé a verla y su cara era, esta morra ya va a empezar con sus temas, ¿no? Ajá, ajá. Entonces dije, ay, y lo dije y se empezaron a reír. Obviamente son amigas con las que puedo hablar de este tema, crean o no crean, porque Sí. tengo una de ellas que no cree, pero sí sabe. Sí, ajá. No cree, pero sí sabe, porque le resuenan muchas cosas. Y creo que esa parte también, poderle dar esa atención, ese foco a tu sensación sin invalidarla, a lo mejor recurrir a alguien que te pueda orientar, que te pueda guiar, que si no es una persona física como tal, pueda ser a través de un video. Yo conecté mucho con mi espiritualidad, con validarla a través de los registros akáshicos, ajá, Ujú. que haces, a través de descubrir el akasha, mis vidas pasadas, a través de descubrir la astrología y mis vidas pasadas y que me hacían todo sentido con las personas a las que yo me relacionaba. Inclusive, antes de yo ir con Brenda, le decía a una amiga, a la lectura de carta natal, yo no te conocía, había sabido de ti, o sea, te había escuchado en una charla, pero no te conocía como ahora te conozco. Y le decía a una amiga, yo sé que voy a ir a confirmar muchas cosas. No Ujú. sé qué cosas, pero sé, no, ni siquiera había tenido un acercamiento a qué es la carta natal. No, aquí en esta encarnación, ¿no? No la había Exacto. tenido. Sí. Pero tú dijiste un momento cuando estábamos estudiando astrología, aquí no vienen a aprender, vienen a recordar. Entonces yo tenía esa sensación, voy a ir a reafirmar muchas cosas, voy a ir a confirmar muchas cosas y em, cada espacio de mi carta, cada relación en la carta, y relación me refiero a los planetas con los planetas y Exacto. hasta con las personas en mi vida en este Mm. momento. ¿Y para qué era eso en mi vida aquí y ahora? ¿Para qué lo elegí? Ajá, en esta encarnación.
¿Para qué elegí relacionarme con ellos, vivir las experiencias que viví y todo esto? Ha sido un camino lleno de aprendizaje y de verdad regresar a mí, con una sabiduría y en total humildad lo digo, con una sabiduría que me ha permitido guiarme y ser fuente de atracción Exacto. hacia otros pacientes Exacto. que llegan a mí y me dicen, oye, fíjate que yo soy del signo tal, fui a dar un taller a una empresa, Brenda. Wow. Fui a dar un taller a una empresa de plan de vida, ajá. Y estando en el taller, yo no necesité, cosa que antes no era así, planear nada, porque ya sabía, ¿no? Ya lo he hecho, ya lo había dado, ya tengo el conocimiento. Dije, yo voy a ir a escucharlas, quiero saber, claro, este es mi material, tengo mi estructura, pero quiero ir a escucharlas y a conocerlas y a conectar con ellas, ¿no? Porque nunca había estado en una empresa dando un taller. Entonces voy a la empresa, empiezo a observarlas, empiezo a conectar con ellas a nivel espiritual y al estar dando el taller y escucharlas, de pronto empezaron a hablar de sus signos, ¿no? Wow. De pronto empezaron a hablar de sus signos zodiacales y yo Qué soy tal padre. y yo soy Aries y yo así como, ¿es en serio? Wow. Estoy viendo un crecimiento y una apertura emocional, física y psicológica hacia la espiritualidad. Y por eso digo que a veces las personas a nivel inconsciente lo van buscando, ¿no? Inconsciente, lo van buscando, se van acercando a sí mismos. Porque para mí la herramienta de la astrología, el recurso, ese estilo de vida, Exacto. esa filosofía de vida, ha abierto esa puerta. Porque me abrió la puerta a la Akasha, me abrió la puerta a ti, me abrió la puerta a la Akasha, me abrió la puerta a esos pacientes que me están buscando, no para eso, porque no me buscan como tal, así para eso, pero que en el proceso surge. Y que poder abordarlo en el proceso, sin el juicio de que este paciente está loco, lo voy a diagnosticar con tal o lo voy a canalizar con el psiquiatra porque está teniendo situaciones, fuera de lo Psicóticas. exacto, psicóticas. No, estoy desde esta conexión con mi espiritualidad hasta donde está ahorita, no sé en qué nivel esté ni nada. Lo que sí sé es hasta dónde puedo guiar y hasta dónde no. Y cuando yo no podía hacerlo, era como, vayan con Brenda. Claro. Vayan con Brenda. Y mis pacientes iban con Brenda y regresaban a sesión y, ¡oh! ¿Qué crees? La relación con mi papá, ta. Y entonces ahora entiendo, y mi trabajo con mi papá, y abrían, o sea, de verdad, el paciente avanzaba extraordinariamente por saber, porque dice, pues no sé, pero sí me hace sentido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? No sé, no le puedo dar una explicación lógica, científica, porque para mí la astrología es ciencia, ajá, por lo que he estado estudiando contigo, leyendo, investigando, háganlo, la astrología es ciencia. Y la paciente no le podía dar una explicación, pero me decía, a través de la razón, pero me decía, pero sí siento que es verdad, ¿no? Porque me pasa eso con mi papá y entonces a partir de eso la paciente se deja permitir, se permite recibir de su padre. Y eso la lleva a un crecimiento en su proceso extraordinario, ¿no? Y no nomás porque ahí no paró el crecimiento. Ahora me permito recibir aquí y ahora me permito recibir acá. Exacto. Y, o sea, el poderle brindar a una persona ese espacio de no juicio cuando se trata de cómo vive su espiritualidad, de, oye, vengo a contarte de estas sensaciones que estoy teniendo, de estos mensajes que estoy canalizando, y me gustaría que también tocáramos ese punto, Brenda. No sé si nos alcanza el tiempo, Agustín, espero que sí, ¿ok? Para hablar sobre esos dones. Ay, Ajá, ese es un ¿sí? tema maravilloso, o sea, es la
resumiendo, ¿no? Entonces, digamos que el sistema solar es un reloj. Entonces, Ajá, ese reloj marca momentos y tiene alarmas. ajá, Entonces, en este momento en el que se está ajá, grabando este programa, que es 2000, final de 2022, ¿no? Entonces, diciembre de 2022, tenemos un tránsito que pasa cada 12 años, que es ajá, Júpiter en Piscis. Júpiter es el gran maestro, el maestro interior, que cuando ese maestro interior que cada uno de nosotros tenemos, regresa o conecta o sube la antena, como lo queramos visualizar, hacia Piscis, que es la fuente infinita ajá, o la parte de el todo creador, ajá, Dios, ¿no? O ajá, sea, sí, la unidad, digamos. Entonces alcanza a bajar en cada uno de nosotros mayor apertura a que recordemos. Entonces, ujú, otra vez el tema de la memoria. sí, Cuando hay recuerdo, ajá, afecta e impacta la materia, ujú, impacta el cuerpo físico. ujú, Y eso tiene que ver con, si lo queremos racionalizar, tiene que ver con nuestro sistema nervioso, tiene que ver con nuestra conductividad eléctrica, tiene que ver con el señalamiento de la columna vertebral, tiene que ver con ajá, la piel, con la ujú, percepción, con el olfato, los 5 sentidos. Urano en Tauro, que ese también es un tránsito de mucha conciencia desde lo corporal, desde ajá, ver que nuestro cuerpo puede hacer más de ajá, lo que le hemos permitido, nos hemos dado cuenta y hemos puesto atención. ajá, Entonces, temas de sanaciones, ¡pum!, rapidísimas, ¿no? sí, Temas de hipersensibilidad, si lo queremos ver así. O sea, ajá, el término, ahora sí que cada quien le puede dar una, o sea, un hay una, significado, sí, ujú, y hay una gama tan amplia porque cada don, aunque lo pudiéramos clasificar y digamos, es el tema de, por ejemplo, vamos a poner algo de se me fue el nombre de algún don que medium, conozcamos, mediunidad, clarividencia, clarividencia, clareaudiencia, o sea, ujú, ese ajá, tipo de habilidades y de ajá, niveles de percepción cuando están ligados al cuerpo emocional. ajá, Entonces son las emociones las que van a dictar ajá, cómo funciona ese don en cada uno de nosotros. ajá, Si para una persona es a través de la meditación solamente y de cerrar ajá, los ojos, si para otro es con ojos abiertos, si para ujú, otro es tocando a alguien, si para ajá, otro es no tocando, si para otro es cuando está dormido por medio de sueños, si para otro es ajá, cuando va manejando, si por la velocidad. sí, Eso es muy único. O sea, ajá, cada uno de nosotros viene a identificar y sobre todo como echarse el clavado no es identificar, sino como bucear, indagar, sí, ajá, explorar explorar, el cómo funcionan estos dones ajá, para mí, porque en este punto de la sí, humanidad la antena está demasiado alta y sí, demasiado conectada. Entonces, lo que antes pocos lo ajá, hacían y eran arquetipos y eran como los que venían como tipo Batman, ¿no? A lanzar boomerang o afianzar la sí, escalera para bajar a que todos los demás en algún momento lo pudiéramos hacer. Ahorita ya es ujú, individual. sí. Y el próximo año 2023, Júpiter en Aries nos lo dice. Sí. Y ahorita que mencionas eso, no sé si tenga relación, pero es algo que yo estoy observando. Como hablábamos en la antigüedad, ¿no? Esta relación con la espiritualidad a través de dioses, a través de arquetipos. De pronto eso está fuera de mí, ¿no? Exacto. Eso que está allá es la fuente de la que yo obtengo, ¿no? Y ahorita está habiendo un despertar de, ok, Dios, ok, sí, Jesucristo, todos estos dioses, arquetipos, lo que sea. Ok, sí, va, lo que me haga sentido, pero hay algo que está ya siendo yo. Sí, Yo, es una conciencia de que esa espiritualidad no está fuera, sino dentro, y de que al estar dentro y al observarla y explorarla y al verla, le damos un sentido. sí, Y eso sí, hace que a nivel totalmente. colectivo vayamos hacia otra, ¿cómo lo voy a poner? Nivel de Nivel percepción. de percepción, nivel de conciencia, nivel de relación. Sí. Mientras te escuchaba, eso era lo que yo veo ahora, la espiritualidad siendo vivida desde el yo, ¿no? Exactamente, porque el yo forma digamos que
tienes respuestas. Si Ajá. cada uno de nosotros es un rayo de luz que va a regresar y que ese rayo de luz necesita llevar información porque Ajá. para eso creó toda esta Sí. holografía, Ajá. entonces es como de venir y no querer encontrar tus respuestas porque pues el de al lado tiene mejor vida, Ajá. la de al lado tiene mejor cuerpo, el otro tiene, no manches, o sea, qué imaginación para haber creado una vida tan fregona. Ajá. Entonces es como de, sí, pero no estás respondiendo las preguntas Ajá. que dijimos que tú ibas a responder en esta Ujú. encarnación. Sí. Entonces es como de Sí. vívelo, Ajá. experiméntalo, intensifícalo, dosifícalo, súbele, bájale al volumen, Ajá. pero encuentra la frecuencia y esa frecuencia no se encuentra en lo teórico, es Ajá. vivencial. Ajá. Es Vivencial. vivencial, entonces esos dones de percepción que antes en alguna época se conocían perfecto, en Sí. otras épocas se perdía esa información porque era a base de pura intuición. No sé ni qué estoy Ajá. haciendo, pero estoy haciendo Ajá. algo, no sé qué estoy haciendo, pero yo sano, yo curo, yo viajo en el Ajá. tiempo, yo me desplego, yo tengo estos viajes astrales, yo Ajá. no, entonces el lenguaje ha cambiado en la época para describir, Sí. pero la experiencia siempre ha Ajá. estado. Sí. Siempre hemos tenido dones, siempre hemos tenido capacidad Ajá. de conectar como la de Lucy. Ujú. No sé si te Sí, acuerdas la sí, la película de Lucy, ¿no? película. Como de Ajá. esta parte de la energía Ajá. la podemos ver como canales así y que Sí. vamos moviendo, ¿no? Entonces hasta encontrar como a este canal sí me quiero conectar Ajá. o en este canal sí quiero estar vibrando en este momento y en otro momento entonces me conecto a este y lo hacemos de forma cotidiana Ajá. en cuanto nacemos, en cuanto Ajá. estamos gestándonos en el vientre. Que le pongamos atención o no, Ajá. ese es nuestro viaje, ¿verdad? Sí, sí, que le pongamos atención o no, porque también ahorita tengo 34 años y le estoy dando un cuerpo a esto, ¿no? Exacto. Apenas a mis 34 años le estoy dando un cuerpo a esto. ¿Por qué? Porque antes lo vivía sin saberlo cómo vivirlo y ahorita estoy encontrando la manera de cómo hacerlo porque sé que es para algo. Y creo que ese para algo es, como le decía a una chica que me mandó un mensajito para lo de los talleres, le decía, es que eso es lo que a mí me encanta de trabajar en grupo, que tú vas a ir y yo voy a aprender de ti, como tú vas a aprender de mí. Entonces nos convertimos en maestros y aprendices. Eso. Y creo que ahorita, para mí, esto que estoy viviendo a nivel espiritual es eso. Y te lo decía, quiero que hablemos de la espiritualidad para dejar una semillita en quien nos está escuchando, que si algo le hace sentido de sus propias relaciones espiritual, Sí. de sus dones, que a lo mejor no se atreve a decirle a cualquier persona, o lo dicen, pero, ay, sí, no lo toman como con esta seriedad, ¿no? Porque a Así veces es. pasa. Que no se toma con una seriedad porque a lo mejor no lo estamos tomando desde esa seriedad, y seriedad no es estar serios, ¿no? Sino darle ese sentido, esa Ese dirección y ese lugar. propósito. Exacto. Y es que aquí es también muy curioso porque el simple hecho de entrar en contacto con alguien Ajá, que ya tiene como una aceptación, una ajá, certeza, o sea, que simplemente permite que va en ese vehículo, ¿no? Del sí, flujo de la vida y en ese flujo de la vida entonces va aceptando que hay otros niveles de percepción en los que el lenguaje no alcanza, ¿no? ajá, Entonces, por eso otro autor, otra ajá, corriente, otro libro, otro sí, video, otro audio, otra cosa para sí, requerir nutrir nuestro ujú, lenguaje para que ese lenguaje entonces nos ujú, pueda acercar a explicar la experiencia. La ujú, experiencia ya es. Entonces sí, eso es lo que sucede cuando yo voy a un curso contigo, cuando tú me ajá, invitas a una plática, cuando ajá, yo convivo con uno de ustedes y todo eso, ¿no? Con los niños, o sea, sí. impresionante. Uy, sí. Entonces, por simple contacto, por simple experiencia, se genera que haya como una coparticipación. Por eso también Ajá, los maestros budistas o la parte de los monjes y así cuidaban tanto de quién se me acerca porque me va a invitar a su ajá, proyección. sí, Entonces es como, mantenían este círculo más cerrado, ajá, mucho más puro, digamos, ajá, ¿no? ajá, Puro en que ellos estaban trabajando con llevar la atención ajá, así, súper dirigida. sí, Y ahorita nosotros estamos con la atención para todos sí, lados y en ese ajá, para todos lados, el encuentro que tengo sí, contigo a mí ya me
genera que tu mundo haya impactado el mío. Ujú. Ya hubo un roce de planetas en los que ya mi planeta, ya mi mundo, ya mi mente, ya tiene Ujú. el color y ya tiene un sesgo de Cintia. Ajá. Entonces, por eso las interacciones Ajá. son tan importantes y claro, también tan cuidadas, ¿no? Porque Sí. las interacciones no solamente son con personas, como dijiste, son con energías. Sí, son energías. ¿Y cómo saber si son energías? Pues por tus sensaciones, las sensaciones que Así estás es. teniendo, lo que estás escuchando, lo que estás viendo. Y escuchando no siempre es literal escuchando una voz, sino, ¿cómo lo puedo poner? Esa voz interior, ajá, o eso que escuchaste que en honestidad no es tu voz interior. No es tu Exactamente. voz interior. ¿Y cómo saberlo? Híjole, es una maestría para aprender cómo saber eso. Sabes que ahí también es la parte de todos esos pensamientos de dónde Ajá, vienen, ¿no? Esos sí, canales y todo eso, como si ajá, tuviéramos aquí un casco con muchas piquitos, con muchas antenas, en las que el otro día con lo del monje, sí, estaba yo platicando con alguien que está teniendo, un amigo que está teniendo expansión de dones físicos, ¿no? ajá, Entonces, como varios de las personas que ajá. me consultan es como, o sea, me dicen, estoy teniendo esto, estoy teniendo, o sea, Sí, ahorita yo creo que es más extraño alguien que no está ajá, percibiéndolo ujú, que alguien que lo está sí, percibiendo, ¿no? Entonces, cuando llegan y me dicen, físicamente estoy sintiendo el pecho de esta manera, sí, súper expandido, estoy teniendo una conexión con esto, estoy teniendo sueños lúcidos en donde puedo cambiar el final, estoy teniendo, o sea, empiezan sí, a gestar como una relación más allá, ¿no? De lo cotidiano, de ajá, lo normal, del estándar al que estábamos acostumbrados. Y sí, entonces cuando yo me estaba bañando, se viene esto de lo de los monjes, ¿no? ajá, Pero lo que más me impacta es de que, por eso los monjes, entonces dice, fue una voz masculina, ajá, que mis voces en la cabeza, la mayoría sí, son femeninas, ¿no? ajá, Entonces, cuando una voz masculina dice, por eso los monjes cuidaban tanto el entorno y tenían sí, niveles de frecuencia en las sí, palabras. Y entonces era como de, yo tenía dos cosas que atender en ese momento. ajá, Una es, sí es cierto, porque me cayó el 20 de lo de las palabras, ¿no? Las ajá, palabras que elegimos y lo de las metáforas y que tienen una ligereza y un peso distinto cada una de ellas. Y entonces, como construimos nuestras oraciones, van a tener una ingeniería metafísica, ¿no? ujú, Entonces estaba en eso, pero de repente es como de, pero fue una voz masculina, ¿quién fue? ajá, O sea, ¿quién me habló? Entonces era dos temas que atender sí, en en ajá. una sola En experiencia, una sola ¿no? experiencia. Sí, y te decía, ahorita me confirmas esa parte que te comentaba antes de entrar al podcast, que es, he tenido mucha necesidad de estar conmigo, de guardarme, ¿no? Porque soy mamá de dos niños hermosos, uno que está por acá Preciosos. atrásito, que es súper canalizador, Luna en Piscis, y todos los planetas en casa 8. Sí. Entonces, muy, muy, muy canalizador mi gorito. Nos ha tocado vivir experiencias con él muy, muy padres y que me encanta ser esa mamá que no lo asusta, que valida ese don, ¿no? De Ujú. canalizador, que lo valida y que lo motiva y lo impulsa, que no lo esconde, no se castre, ¿no? Sí, Ese claro. don. Y bueno, regresando al tema, estuve guardándome mucho y ahora entiendo para qué. ¿No? Ahora entiendo para qué me guardé, porque a raíz de que me guardo, de que dejo de sostener a otras personas, ¿no? Que tengo esa característica de ser como la mamá o comportarme como la mamá de los que están a Ascendente mi cáncer, ascendente ascendente cáncer, cáncer. sí, de comportarme como la mamá de los que están a mi alrededor, de ver como desde esta manera sus niñas interior, sus niños interior heridos, ¿no? Y proveerles de esta nutrición emocional, sobre todo Ujú. emocional. Híjole, o sea, necesité pararlo porque me estaba me estaba drenando Sí. energéticamente, o sea, terminaba mis días cansadísima, traía como en la cabeza, los ojos empezaba a punzarme el ojo así horrible que yo no entendía por qué, hasta que empecé a validar lo que estaba sintiendo. Y dije,
ok, está pasándome esto, ¿qué necesito? A nivel corporal, mi sensación. No quiero estar mucho tiempo en el celular, voy a ir a grabar, pero no voy a estar haciendo otras actividades que ahorita no puedo. Ajá. Dejé de ver personas también porque no eran las personas las que me demandaban, era mi relación con ellas las que me Sí, demandaban. Entonces era como, híjole, ahorita no, empecé a relacionarme de una manera diferente. Sí ha sido un maravilla. cambio ahorita que dices Es eso. que si lo vemos de esta forma de, o sea, lo estás describiendo, ¿no? O sea, el recoger tu energía, que es lo que genera como cuando vamos a hacer la metamorfosis de la oruga a la Ajá, mariposa, ¿no? ajá, Entonces, esta oruga requiere tejer y tejer y tejer, sí, entonces hacer todo el recubrimiento ajá, de, si lo vemos desde la parte aural, ¿no? Las capas aurales. sí, Entonces, retejo mis capas aurales para poder contenerme, ajá, contener mi rayo de luz que soy, sí, ese cable, fractal, ¿no? ajá, De alto voltaje sí, que necesita emigrar ujú, a otro estado de materia incluso. O sea, ese cable entonces era un cable normal como el que tiene el micrófono y entonces ahorita ya va a trasladarse para poder llegar a más personas y estar en ajá, lo digital, requieres físicamente, sí, emocionalmente, mentalmente, sí, energéticamente, viajar desde otra forma. Entonces, sí, haces esto y, ¿no? Entonces, ajá, todo cambio va a generar que la metamorfosis energética también se reestructure y eso sí es así, ajá, pero la materia ujú, lleva su proceso. sí, sí. Y esa materia lleva el proceso y es lo que yo ahorita estoy observando como le da esta solidez, le da un cuerpo Exacto, sí, y le da la solidez sí. al cuerpo, ¿no? Para que no llegue algo, alguien o lo que sea. ¿Por qué algo? Porque eso que he sentido, en ocasiones he dicho, no quiero eso, no quiero eso, que se vaya. Y corto con ese don, ¿no? Y entonces dejo de sentir. Claro, Ahora no estoy sí, haciendo así. Ahora sí, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Y vamos a ver qué sale de exacto. esto. Inclusive personas que vienen fuera de mí, críticos, que van a ver este video y seguramente tendrán sus opiniones y opinarán. Precisamente algo que me limitaba a hacer esto era esas críticas que en su momento yo pienso que puedo recibir. Antes no hubiera podido con eso. Me hubiera escondido y hubiera dejado de grabar. Ahorita voy a seguir grabando y voy a seguir Sí, hablando de esto porque creo que me quiero unir a esos que ya están hablando de esto en estos medios, claro. poniendo este tema a ti que me estás viendo, decirte aquí estoy para que hables de esos temas, para validar tu experiencia, como lo Sí, mencionabas, porque habemos personas que validamos esas experiencias. Y creo que a lo mejor aquí, digo, ya sé que el tiempo se nos fue un poquito, pero es muy diferente y a lo mejor eso lo retomo en otro video, en otro podcast, el qué tanto esta experiencia puede tornarse ya no sano para mí y para los demás, ¿no? Voy a hablar sobre temas de trastornos, por ejemplo, ¿no? La experiencia con esquizofrenia, ¿no? Una persona con esa condición, una persona con autismo, este ujú, tipo de experiencias que están viviendo esas personas que a lo mejor en este momento específico de la historia no es funcional, ajá, para sí mismos o para los demás, aunque yo creo que están ahí y tiene su sí, funcionalidad. Sin embargo, a mí ahorita no, sé que la hay, no sí, sé cómo explicarla y no me alcanza mi conciencia para eso y me encantaría tener a alguien aquí hablando sobre eso, sí, porque estoy segura y me compartías un video de Pilar Ocampo, ¿no? Hace sí, tiempo, sí, sí, porque sí hay maestros y los maestros se van presentando cuando estamos listos. Entonces, totalmente. ay, Brenda, pues híjole. Totalmente, no, hombre, es que ahora sí que si yo lo pudiera resumir, ¿no? La Ajá, pregunta que me hiciste, sí, ¿no? La espiritualidad es algo, es una práctica sí, consciente en este momento que siempre
tuve y veo en las personas que, Ajá. aunque no están conscientes, el hecho de cuidar su cuerpo es espiritual, el hecho Sí. de comer es espiritual, el Sí. hecho de trabajar es Ajá. espiritual, el hecho, o sea, todo, ¿no? Entonces Sí. es la conciencia intrínseca Ajá. del cuerpo que Ajá. dice, hay algo más que lo que puedo Sí. percibir en lo tangible, ¿no? Entonces Ajá. es como esa energía divina Ajá. que ya en este punto colectivo apunta para todas partes, ¿no? Ya no está Sí. focalizada en un solo allá, aquí, No. adentro, Ajá. afuera, Sí. sino que es como esa frase de Jodorowsky me encanta, ¿no? Es la gota divina en el océano divino, no se puede Ujú. separar. Me encanta. Cerramos con eso que acabas de decir. Y si quieren dejar comentarios, si quieren contactar a Brenda, lo pueden hacer en sus redes sociales. Ella hablaste del martes de conciencia. Los martes ella nos comparte a través de la astrología cómo se mueve la energía en la semana y a mí me va haciendo mucho sentido con lo que estoy viviendo, en dónde meter la energía, en dónde no, cuando sí, cuando Sí. no, hablando sobre los ciclos. Y bueno, la pueden contactar en sus redes sociales, me pueden escribir, les puedo pasar su teléfono de citas para agendar una cita de lectura de carta Con mucho natal. gusto. Tengo entendido que no hace sesiones de registros akáshicos individuales, ¿no? No. ¿Verdad? Solo grupales y las haces de vez en cuando, ¿no? Sí, Tú avisas, ajá, así es. cuando es momento, ¿no? Sí, cuando es un momento para mí, ¿no? Entonces me dicen, Así. ¿para quién? Para mí. Ajá, Entonces, sí. sí, Ok, con bueno. mucho No, gusto y y muchas muchas gracias. gracias a Siempre, ti. siempre, ahora sí que el tiempo, Sí. cuando entramos en estos temas, para mí también se me va muy rápido. Entonces, Sí, muchas gracias por la gracias, Brenda. invitación, mi Cindy, Gracias. y por Gracias, compartir. gracias. 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 Gracias a ustedes también.